Hice una lista con las mejores preguntas que he visto que nos han hecho en nuestra página de Instagram por DMs. Si tienes alguna, déjanos saber. Y simplemente quería hacer un pequeño video contestándolas a través de mi perspectiva y mi experiencia. ¿Por qué te gusta tanto el fútbol americano? Para mí el fútbol americano es mucho más que un deporte. Es un microcosmo de la vida misma. Todo lo que tienes que aprender para ser exitoso dentro y fuera del campo, las personas que conoces, las habilidades que tienes que desarrollar, no solamente como jugador, pero como persona, son las que te van a llevar a ser exitoso una vez que dejes de ser un jugador. Es una meritocracia y no he visto muchos otros lugares en la vida donde tu esfuerzo, tu trabajo, tu dedicación te lleve a ser exitoso sin que no haya ninguna otra circunstancia externa. Entonces, para mí, eso, el valor que tiene el deporte dentro de la vida misma es lo que lo hace tan especial. Porque hay ciertos jugadores que son muy talentosos pero no llegan a ser titulares. Para mí, a veces la habilidad física, qué tan fuerte eres, qué tan rápido eres, puede ser simplemente un desperdicio de talento. No importan estas cosas si no puedes también unirlas a tu ética de trabajo y la parte mental del deporte. Si no te presentas a tiempo, si no tomas buenas notas, si no te aprendes tu playbook, si cuando cometes un error y tu coach te deja saber por qué cometiste el error, no haces algo para que no vuelva a suceder el mismo error una y otra vez, todas esas cosas le dejan saber a tu coach que no pueden tener confianza en ti en el campo. Puedes ser un gran jugador o puedes ser alguien que puede generar jugadas explosivas, pero eso no significa que te quieran en el campo el 100% del tiempo. Y por último, y yo creo que es lo más importante desde mi perspectiva, si no desarrollas lo que a mí me gusta llamar fútbol IQ o IQ de fútbol, que es el entendimiento de situaciones, ver film y entender por qué ciertas defensivas o ofensivas te van a atacar de ciertas maneras y poder tener todo eso grabado en tu mente cuando llegas al campo y jugar ese fútbol situacional, no vas a poder pasar de ser un muy buen jugador a un jugador excelente. Esa normalmente es la llavecita que transforma a esos jugadores y los lleva al siguiente nivel. ¿Qué es lo más difícil para entender como fan en cuanto al fútbol americano, supongo? Para mí, el lenguaje. Y no me refiero a simplemente inglés o español. Hay tantos pequeños detalles, una comunicación a veces ni siquiera verbal, simplemente de señales o una mirada entre un quarterback y un receptor o simplemente ajustes dentro de una misma jugada que suceden en milésimas de segundo que pueden hacer la diferencia entre que una jugada sea exitosa o no. Entonces, toda esa comunicación que se lleva a cabo dentro del campo o en las bancas o en las bandas con coaches y esos ajustes que suceden en cada serie son fundamentales. Y obviamente como fans, no es que no lo podamos entender o no es que no lo entiendan, es que si no sabemos exactamente qué está pasando en todos esos pequeños segundos, no podemos saber exactamente cuál era el objetivo de cada jugada o cuál era la progresión o quién se equivocó realmente. A veces comentaristas dicen tal corner o tal safety dejaron que sucediera esa gran jugada o dejaron que entrara ese touchdown porque no cubrieron a tal jugador. Bueno, nosotros no sabemos cuál fue la jugada que mandaron. Tal vez era un cover 3 y al ser una cobertura de zona era responsabilidad del corner, pero el corner no se apareció donde tenía y el safety fue el más cercano que trató de cubrirle la espalda al corner, pero dejó que entrara el touchdown. Eso es culpa del corner, no del safety. Entonces, estos pequeños detallitos a los cuales por obviedad no sabemos y no vamos a tener acceso a, yo creo que es lo que lo hace tan difícil de poder explicar al momento. Entonces, aunque me quejo mucho de los comentaristas, sé que es un trabajo difícil. ¿Por qué algunos jugadores son más rápidos en el campo que lo que sus 40 dicen? Eso es una muy buena pregunta. A veces tu 40, tu 40-yard dash, cuando corren 40 yardas, normalmente lo vemos en el combine, sabemos que un 4-2, un 4-3 es extremadamente rápido para la liga, la NFL. Pero hay jugadores a veces que corren un 4-6 o 4-7 y se ven más rápidos cuando juegan fútbol americano. En inglés lo llamamos playing speed. Y sí, es un factor muy real, muy tangible. A veces jugadores cuando están jugando crean más separación y corren, entre comillas, más rápido que lo que vemos sin pads. ¿Pero por qué es esto? Una, estudian mucho. Entonces, si ves un defensivo salir y correr una yarda antes que alguien más, como sabemos, la diferencia entre un 4-2 y 4-6 son décimas de segundo. Entonces,
Si yo tengo 2 o 3 yardas de ventaja, me voy a ver más rápido que tú, aunque tú teóricamente seas más rápido. 2, buenos cortes. Hay jugadores que no son muy rápidos en línea recta, pero si pueden detener su cuerpo al 100% y utilizar su inercia y leer los ángulos y entender los ángulos de los jugadores alrededor de ellos, pueden crear mucha separación en trayectorias o cuando tienen el balón y están haciendo movimientos dentro del campo. Y por último, como dije, los ángulos son muy, muy importantes. Como defensivo, el ángulo que tomes para taclear te dará la habilidad de poder llegar al punto donde tienes que llegar, al tiempo que tienes que llegar o no. Y como ofensivo, el entender los ángulos de los defensivos cuando estás leyendo un hueco como corredor o hasta para moverte dentro de la bolsa misma como quarterback o una vez que ya cachaste el pase como receptor y estás queriendo hacer una jugada con ese balón, entender los ángulos que están tomando todos los defensivos alrededor tuyos y manipularlos para tu conveniencia es la diferencia entre que tú te veas más rápido que otros o no. ¿Cuál es tu playbook favorito? Ok, voy a llevar esta pregunta a un lugar completamente diferente que probablemente esperaban como respuesta a esta pregunta quien lo mandó. Pero para mí, el playbook no es la fórmula secreta que hace que una ofensiva o defensiva sea muy exitosa. Nada es nuevo en el fútbol americano, todo es cíclico. Muchas cosas las hemos visto a través de todos los años y simplemente ofensivas, por ejemplo, empezaron como muy corredoras, muy pesadas, etcétera. En los últimos años hemos visto que es más pasadora, entonces la defensiva respondió con linebackers un poco más flacos, pero que pueden seguir a las cerradas y más capaces de correr y cubrir pase. Bueno, ahora ofensivas están regresando a jugar bajo el centro, utilizar fullback y correr un poco más, como dije, cíclica. Y por el otro lado, los conceptos, aunque puedes integrar un poquito de creatividad de cómo los utilizas, son los mismos. Simplemente hay ciertas combinaciones que existen en cuanto a trayectorias o en cuanto a tipos de bloqueo que hacen sentido en cuanto a ángulos dentro del partido o dentro del deporte. Entonces, nada es técnicamente nuevo. Alguien puede descargar un playbook de un equipo muy exitoso, pero si tú no lo sabes instalar como coach, si no lo sabes comunicar como coach, si no sabes explicarle a tus jugadores por qué están haciendo lo que están haciendo y en qué situación lo van a hacer, el playbook no importa. Tienes que poder comunicarles, ok, nos vamos a plantear en esta situación y estamos esperando este tipo de defensiva. Así es como atacamos un cover 3. Si nos enfrentamos a un cover 2, así es como atacamos. Si nos disparan de este lado, ¿cómo ajustamos nuestra protección de pase? ¿Cuál es nuestro ajuste bajo esta situación? ¿Qué pasa si veo esto como quarterback? ¿Sigo mi lectura o tomo el checkdown? ¿O la tiro al suelo porque tengo que quemar esa jugada y quiero seguir en tercera sin que me hagan una saque en segunda? ¿Cómo manejo mi situación de 2 minutos? Todas esas pequeñas cositas es la diferencia entre que un coach cree una cultura eficiente o no. Esas son algunas preguntas que creí que eran muy interesantes y las quería tratar en algún video. Si tienen alguna otra, déjenlo en los comentarios y voy a retomar este formato en algún momento, hacer otro video contestando tal vez 10, 15 preguntas rápidamente de esta manera.